Muchísimas gracias a todos los participantes. Para nosotros es un placer poder compartir un poco de los conocimientos que tenemos y pues darle un poco de luz a todos los participantes sobre lo que está pasando en estos momentos referente a este tema tan interesante que pues nos está tocando vivir. Y pues tenemos que aprender de él, ver lo que pasa, cómo llegamos a esta situación actualmente y qué va a pasar en el futuro, qué vamos a hacer con ellos. Entonces, la oportunidad que me brindan para poder expresar pues, y hablar del tema, pues agradezco muchísimo a Dosona y pues espero que les sea de mucha utilidad todo lo que vamos a estar hablando en el día de hoy. Como dijo Dariana, el chat del Zoom está habilitado. Durante la presentación van a haber probablemente preguntas y muchas cosas que van a querer saber. Pueden escribir sus preguntas ahí. Al final Dariana pues va a hacer las va a hacer y vamos a tratar de responderlas para que todos se queden. Igual esta presentación Adozona va a tener una copia digital, la cual también va a estar compartiendo con todos los miembros participantes. De nuevo, muchísimas gracias y pues vamos a empezar. Pues hablar de esta situación que a todos nos está llamando muchísimo la atención y ese tema, ¿verdad? Alza histórica de fletes marítimos y sus repercusiones. Yo tengo 25 años ya en la industria marítima, logística, portuaria. Y pues en mi época de trabajar en línea naviera, pues los fletes llegaron a subir altísimo en un momento. Para nosotros era una locura cuando comenzamos a ver cotizaciones de $6,000. Y estoy hablando allá 2005, 2006, una situación muy particular de congestión en China. Y pues los fletes alcanzaron $6,000 y eso era una locura. Las líneas estaban diciendo, bueno, es lo que es y los clientes gritando. Eh, y empezar hoy esta charla con un número de cotización que me mencionaron esta mañana de $13,500 por un contenedor de 40 pies high cube desde China. Es increíble. La verdad que esos números son alarmantes y muy preocupante para mucha gente que piensa comprar de China y dice, oye, ¿qué voy a hacer? Entonces, que no voy a volver a comprar de China, ¿qué? ¿De dónde voy a hacer? ¿Cuál es la situación? Bueno, precisamente es lo que vamos a tratar de hablar en la tarde de hoy. Y pues yo quiero comenzar respondiendo una pregunta que me han hecho de manera muy independiente. Me dice, oye, ¿por qué esto está sucediendo? ¿Esto es una situación local? ¿Es por un problema de Dominicana? Y pues quiero comenzar respondiendo esa pregunta directamente y diciendo que esta situación global no tiene nada que ver con nuestra República Dominicana. Quiero comenzar con este primer slide diciéndole esto. No tiene nada que ver con República Dominicana. Sí, definitivamente tiene un impacto en República Dominicana porque obviamente los importadores de retail, los importadores de zona franca, los importadores de diferentes industrias, están teniendo que pagar mucho más alto un flete al día de hoy. En los últimos 4 o 5 meses han estado teniendo que pagar flete más caro si real y efectivamente quieren tener sus contenedores en inventario para poder manufacturar o satisfacer la necesidad del consumidor dominicano. Entonces, sí, no tiene nada que ver con nosotros. Nosotros no tenemos mucho que hacer en esto porque no le atañe ni al gobierno de República Dominicana ni al grupo de empresas proveedoras logísticas de República Dominicana. No le compete pues hacer un giro de esta situación. Pero sí a todos nos toca una porción para aportar a que la situación pueda mejorarse de una manera lo más pronto posible.
tal vez no esté el gran impacto en República Dominicana, tal vez no lo es, no lo está, pero sí podemos con un granito de arena, con un aporte de cada una de nosotros como empresas, como proveedores de servicios, aportar para que esto se solucione a la mayor brevedad posible. Y pues de eso es lo que vamos a estar hablando hoy, cómo desde República Dominicana podemos aportar para que esta situación se resuelva lo más rápido posible, pero también cómo República Dominicana puede tomar ventaja de la situación y sacarle provecho a lo que está sucediendo. Entonces, con esto claro, lo que vamos a estar hablando es de 4 factores, que son básicamente los que han estado impactando los fletes. Uno de ellos, principalmente la crisis económica. Las crisis económicas siempre impactan la oferta y la demanda global, el tránsito internacional de mercancías. Y vamos a ver básicamente algunos ejemplos de dónde eso ha afectado y cómo ha impactado el aumento de los fletes. La distribución de la capacidad global de buques, cuántos buques hay en el mundo, cuántos contenedores hay, cómo fluye esa capacidad, cómo se maneja, cuándo sube, cuándo baja, qué pasa cuando eso sucede. Y definitivamente la disponibilidad de contenedores, muy importante. Cuando no hay suficientes contenedores para tú exportar, independientemente del país donde esté, pues entonces se da una situación de oferta y demanda, ¿verdad? Entonces, los pocos contenedores que quedan, pues generalmente salen más caros. A estos 3 factores de alto impacto, vamos a llamarle así, se le suma entonces lo que nos pasó a finales del 2019, el señor coronavirus, que viene, vamos a decir, a ponerle el gravy, a ponerle el topping a las situaciones que ya se venían ya veníamos todos viendo y recibiendo de alguna u otra manera algún impacto en este sentido. Entonces, estos 4 factores básicamente es por donde se va a ir presentando, haciendo la presentación. La primera vamos a hablar y muy rápidamente porque todos ustedes conocen bastante bien. Crisis económica. 2008, 2009, 2010, la crisis económica global fue un desastre. Las 2 economías más grandes, sacando la China, ¿verdad? Pero bueno, hasta la China, entraron en números que daban miedo. Empresas sólidas, empresas muy estables, que se veían, ¿verdad? Bien, que cayeron de la noche a la mañana y pues de repente nadie se lo creía, pero así fue, eso pasó y esto tuvo una repercusión altamente relevante en el comercio global, definitivamente. Y pues ese comercio global, esa situación del 2008 para acá, le llevó a la revista The Economist sacar el término slowbalization en vez de globalization, ¿verdad? Hacer un slowbalization. ¿Qué pasó con este término? ¿Por qué le llamamos así? Bueno, básicamente ellos hablaban de la situación de la crisis global, la caída de la economía a nivel global, la mano de obra, por ejemplo, en China, al haber una demanda mayor de empresas que se movieron allá para poder reducir los costos, pues se vio un aumento importante en el costo de mano de obra también, lo que al final obligó a la industria 4.0 pues a salir más rápidamente al frente con los robots, los softwares, monitoreos y ese tipo de cosas, o sea, a meter más la tecnología para poder enfrentar un poquito ese aumento del labor cost, ¿verdad? Que se comenzó a dar en las zonas de producción, en las principales zonas de producción a nivel global. Esto también se le sumó el hecho de que el gobierno norteamericano comenzó a pedir a esas empresas que estaban fuera, a exigirles que vinieran de vuelta a Estados Unidos y bajo ciertas condiciones de presión, no presión, como se le quiera llamar, pero bajo esas condiciones el gobierno le dijo tienen que volver para acá. Y pues eso sucedió, se dio el efecto reshoring, ¿verdad? Se movieron muchas empresas otra vez de nuevo a Estados Unidos. Esto baja, obviamente, la demanda de movida de mercancías a nivel global.
Y no podemos dejar atrás en el 2019 el interesante intercambio entre el gobierno norteamericano y sobre todo el gobierno chino, que puso en alerta a todo el comercio global y a todas las economías globales. Dice, bueno, aquí hay una situación que si China y Estados Unidos no se estabiliza, pues entonces los proveedores logísticos, los proveedores de transporte marítimo, estábamos preocupados qué iba a pasar. Esto simplemente va a empeorar y pues el volumen se va a reducir aún más. Pues, como dije ahorita, a todo esto se le suma el gravy, cuando a final del 2019 se anuncia el coronavirus y a principios del 2020 se establece como una pandemia. Y esta situación, pues, básicamente resume ese impacto en las economías y cómo, pues, impacta directamente el movimiento de contenedores. Y el movimiento de contenedores históricamente ha tenido unas alzas y unas bajas, de nuevo, impactado por las economías, dependiendo de lo que esté pasando. Los contenedores en el 9/11, si pueden ver en la gráfica, en el 9/11 hubo una baja importante de contenedores por situaciones de seguridad, todos los estándares que se pusieron para entrar a Estados Unidos, para salir de Europa, para entrar a Europa, para salir de China, o sea, muchos controles, eso definitivamente que presionó a la baja el movimiento, el intercambio de contenedores a nivel global, pero luego entonces hubo una recuperación. Ahí volvió en el 2008 la crisis financiera global, hubo una caída estrepitosa, volvemos a verlo en el 2015, cuando hay una situación con los precios de los commodities a nivel global y obviamente a final del 2009-2020 pues el colapso por el COVID-19. Pero si pueden ver históricamente pues hay una baja increíble y luego entonces comienza a haber una recuperación bastante estable que beneficia a todas las economías. ¿Y por qué pasa esto? Y viene a la segunda razón. Bueno, debo hablar en el mundo marítimo existe un término, bueno, el ciclo, el Shipping Industry Cycle, como le llaman. Esto no es un asunto, no hay un método específico para determinarlo, para estudiarlo. Simplemente esto se han estado estudiando tendencias. ¿Qué ha pasado en los últimos 15, 20 años de la industria marítima? Y cómo se ha estado comportando las mismas empresas navieras, propiedad de los buques y de los contenedores a nivel global. Y pues este ciclo se da, vuelve una y otra vez cada cierto tiempo. Y es importante que nosotros sepamos y que podamos ahora tal vez identificar en qué ciclo nos encontramos. El ciclo comienza con la etapa trough, como le llaman, que es básicamente una etapa donde los fletes están completamente deprimidos, hay una baja increíble de fletes, como ha sucedido en varias ocasiones aquí en República Dominicana, donde importadores desde China, por ejemplo, se sorprenden incluso de las propuestas que le llegan de las líneas navieras. Puedo, sin mencionar el nombre, pero puedo decir que hay empresas a quien se le ha ofrecido fletes desde China de hasta $1,000, son 40 pies. ¿Por qué? Porque simplemente los fletes están extremadamente bajos debido a una baja demanda y una excesiva oferta. Muchos contenedores, muchos barcos en el mercado y pues poca carga para poder llenar todos los barcos. Con esos fletes bajos, entonces la línea naviera no tiene incentivo de añadir más capacidad, por supuesto, porque ¿para qué voy a comprar más barcos si la carga que hay la estoy vendiendo más barata? No tengo forma de cómo pagar la construcción de más barcos o rentar más barcos. Por lo tanto, las navieras, si sigue el flete bajando y el volumen también está muy estable, pues entonces las navieras lo que comienzan es a vender los barcos que tenían o a devolver los barcos rentados, o los barcos más viejos comienzan a deshacerse de ellos. Los venden o los mandan a destruir. Y esto, pues entonces, baja la oferta y automáticamente entonces se comienza a estabilizar esa demanda y comienzan
y comienzan entonces vamos a decir, los barcos comienzan a llenarse, los bookings, comienzan a tener unos buenos volúmenes a bordo, porque barco más pequeño o menos barcos, pues entonces concentra la carga en esos barcos disponibles. Y las tarifas comienzan a aumentar lentamente. Luego pasa entonces la parte de que de repente hay un aumento porque la economía se estabilizó, tuvimos un nuevo presidente en Estados Unidos, las cosas se tranquilizaron aquí y allí, el Brexit ya había tranquilidad de lo que estaba pasando, pues entonces comenzaron los volúmenes a estabilizarse a nivel global y de repente la demanda que hay excede la oferta. Acuérdense que anteriormente las líneas vendieron buques, devolvieron buques rentados y mandaron a destruir algunos de ellos. Pero llega un punto donde esa demanda excede la oferta y entonces ahí los fletes se disparan. Ahí comienza la batalla en las líneas navieras. Los dueños de las líneas navieras, ¿verdad? Los dueños de los barcos y los contenedores, comienza a un muy alto nivel una batalla entre el optimismo y el pesimismo. ¿Qué hago? ¿Me quedo con los barcos que tengo ahora o mando a buscar barcos más grandes o rento barcos más grandes o compro más barcos? ¿Qué hago? ¿O me quedo así normal? Bueno, pero la demanda, viene ese pleito interno de que la demanda está subiendo, por lo tanto nosotros deberíamos comprar más barcos para poder captar, porque probablemente vayamos a ganar más dinero. Y entonces, ¿qué hacen? Bueno, pues en lo que se toma la decisión, la tarifa puede llegar al doble o en algunos casos anteriormente al triple. Ahora ha llegado a 5 o 6 veces la tarifa normal. Luego, cuando está la tarifa tan alta, pues los dueños de la naviera dicen, mira, sí, vamos a comprar más barcos, vamos a hacer más alianzas, vamos a alquilar más barcos y hay un exceso de optimismo, comienzan a salir más barcos y luego entonces otra vez la demanda se estabiliza y los fletes comienzan como que a poder regularse y estandarizarse también. De repente baja la demanda por cualquier razón, o tal vez la misma demanda, pero hay muchos barcos, y ese exceso de oferta, pues entonces vuelve a bajar los fletes y comienza el ciclo otra vez con la discusión a nivel de las líneas, a muy altos niveles allá, de qué pasó. Esto obviamente, señores, esto no se da de que en 5 meses, ni en 1 año, 2 años, pueden pasar 3, 4 años en lo que este ciclo se da. Aquí les presenté, ¿verdad?, cómo del 2001 hasta el 2009 las tendencias estaban bastante bien, los volúmenes se estaban moviendo bien y pues vamos a comprar más barcos. Pero de repente llegó la crisis financiera del 2009 e impactó a estas líneas. Y dice, bueno, espérate, vamos para atrás, no me mandes a construir más barcos, no me hagas no tomemos estas decisiones porque no nos compete ahora, tenemos que ser cautelosos con nuestras acciones. Las líneas navieras a nivel global se vieron, pues esta práctica del ciclo de la industria marítima, digamos que fue muy, no, como que no fue muy aceptada y pues estaba todo el mundo como queriendo hacer lo que podía hacer. Todas las líneas estaban como que no coordinadas. Y en el 2009-2010, pues muchas líneas, entre el 2009-10 y luego entonces hasta el 2015, muchas líneas aprendieron de mala manera la lección. Algunas de estas líneas se vieron obligadas, fueron muy optimistas, vamos a decirle así, y pidieron más barcos. Es el caso particular del CMA-CGM, es una historia pública, o sea, pueden buscar la historia en los periódicos, donde sea. CMA-CGM, pues en ese exceso de optimismo, mandó a construir barcos más grandes y se vio con una deuda muy alta en una crisis global que impactó agresivamente los volúmenes que movían. Automáticamente, pues tiene que pagar esa deuda, porque si mandó a construir barcos para ya los barcos listos, pues para podérselo entregar tiene que pagar. Pero ¿de dónde voy a sacar el dinero si los fletes están en el piso y no hay carga? Entonces voy a un banco y el banco entonces pone unas condiciones, no hay problema. Yo te puedo prestar el dinero que tú necesitas, pero mira, aquí es evidente que la compañía tomó una muy mala decisión porque no previó las acciones pertinentes
ante la crisis financiera global que se avecinaba y que estaban viviendo. Por lo tanto, pidió a esta empresa de manera particular reestructurar el banco le pidió reestructurar su consejo directivo y vender incluso el 20% de sus acciones a una empresa externa. Cuando esta empresa, que era en ese momento la número 3 a nivel global, vendió, hizo esas acciones, ¿verdad? Llevó a cabo esos requerimientos, pues entonces el banco le prestó el dinero y pudo pagar sus deudas y pudo entonces reestructurarse y poder continuar siendo la línea naviera insignia de Francia, ¿verdad? Entonces, al igual que CMA-CGM, otras líneas navieras también se vieron muy afectadas, incluso algunas de ellas desaparecieron. Y vamos a ver en un chart en un ratito. Pero ¿cómo aprendieron la lección? Si vemos, esto fue lo de CMA y otras líneas fue allá 2009-2015. Aquí si vemos el reporte de las órdenes de nuevos barcos en enero del 2020, ustedes pueden verse que líneas globales como Maersk, Evergreen, MSC y One, pues las órdenes de buque son mínimas, ¿ok? OOCL porque tenía algo muy particular y estaba soltando algunos barcos muy viejos que tenía y tenía que renovar su flota. Pero luego entonces vean las globales, Hapag-Lloyd con 6 barcos nada más, Maersk con 5, Evergreen con 11. O sea, eran órdenes muy pequeñas al principio, y es precisamente porque lo hicieron. Esto fue a principio del 2020. Todas ellas aprendieron, dice, se avecina una crisis con este tema del coronavirus, no podemos volvernos locos y mandar a comprar y a poner órdenes de barcos, porque esta situación no va a ser nada fácil. Y aquí vemos lo que pasó precisamente por ese exceso de optimismo. Aquí se ve en el 2014, Hamburg Süd adquirió a CCNI, Hapag-Lloyd adquirió a CSAV, que probablemente muchos de ustedes se acuerdan de CSAV, que vendía unos fletes extremadamente bajos para venir a República Dominicana, y pues todo el mundo se aprovechaba de eso, que los fletes tan bajos, ¿por qué no pagarlo bajos? Entonces, ¿en qué terminó esto? Pues CSAV se vio en una crisis financiera agresiva y tuvo que vender sus activos y la adquirió Hapag-Lloyd. Pero luego le pasó a APL, a NOL, y pues CMA terminó adquiriendo a estas dos líneas navieras también en el 2015. Luego en el 2016 UASC fue comprada por Hapag-Lloyd y China Shipping pues la absorbió COSCO también. Y ya en el 2017 pues Hanjin entra en bancarrota, se declara en bancarrota, y Maersk adquiere a Hamburg Süd y China Shipping entonces adquiere a OCL. Es decir que no, hasta el 2017 todavía habían navieras que estaban sufriendo los efectos de las malas decisiones que se tomaron en 2008, 10, 9 y 10. Entonces, esas decisiones muy malas tomadas pues dieron al traste que hoy día las líneas navieras están tomando decisiones más sabias. Antes de meterse a meter más barcos, a meter más contenedores, pues están analizando, tienen unos equipos financieros muy buenos, asesores y financieros buenísimos también. O sea, se soportan en estos análisis y no toman la decisión a la ligera. Hoy día, este es el top 30 de las líneas navieras a nivel global. Esto según Alphaliner, esto está público, también lo pueden buscar y pueden descargarlo y tomarlo. Si vemos resultado de todas las compras que se dieron entre el 2010 y el 2015, las quiebras y las compras y fusiones que se dieron, pues hoy día las 5 navieras más grandes del mundo, Maersk, MSC, COSCO, CMA y Hapag-Lloyd, representan el 65% del mercado global de contenedores, O sea, solamente entre las 5 está el 65% de la capacidad total mundial. Y pues esto deja mucho que decir de cómo estas empresas han estado administrando sus activos. Y pues si pueden ver la línea azulita clara, ese es el order book, como le llaman, el libro de órdenes que tienen de nuevos contenedores para ser añadido a sus flotas.
Y pues si ven a la número 1, pues está comprando muy pocos contenedores. Una de las que más tiene es MSC, que está cambiando interesantemente una gran parte de su flotilla, o tiene planes de cambiar una gran parte de su flotilla. Y asimismo hay otras líneas también que lo están haciendo. Entonces, ¿qué quiere esto decir? Bueno, que las líneas aprendieron, están muy cautelosas en momentos de crisis y están administrando muy bien sus activos para poder mantener un servicio y no terminar como CSAB, como APL, como estas otras líneas que tuvieron que vender sus activos porque a pesar de dar un flete barato, no pudieron, se concentraron más en contar contenedores y no en contar dinero en el banco. Y aquí hay mucha gente interesante, mucha gente inteligente y sabe lo que eso significa. ¿Cómo las líneas navieras organizan sus rutas? Pues mire, hay varias rutas, pero principalmente hay varias rutas que son muy claves. Está la ruta desde Asia a Europa, todo lo que es Mediterráneo y norte de Europa. Está la ruta de Asia al continente americano, Norteamérica, Centroamérica y Suramérica. Está la ruta desde Asia a la costa este de Suramérica y también está la ruta desde Europa hacia Norteamérica. Digamos que estas son las rutas principales en las que las líneas navieras se establecen o distribuyen la mayoría de sus barcos. Estamos hablando de las líneas navieras globales, porque estamos hablando también de mercados grandes de producción. China, Europa, consumo, Estados Unidos, consumo y producción. O sea que estamos hablando de mercados que mueven volúmenes bastante agresivos. Entonces, ¿qué está pasando? Bueno, si vemos, por ejemplo, desde China a Europa, considerando China la gran productora, Europa uno de los grandes consumidores, en el 2017 un contenedor de 40 pies costaba $1,700. Hoy, hace apenas una semana, ese mismo contenedor está costando $10,500. Y es una locura. Si nos vamos a Estados Unidos, en el 2017 un contenedor de 40 pies costaba 2.300, hoy día cuesta 5.400. Eso es solo a la costa oeste, porque ya si va a la costa este, pues tiene que pagar Canal de Panamá y este tipo, y le sube un poquito más. En Sudamérica de 2.500 subió a $9.000 ahora a principio, y en el Caribe de 1.500, que fue el flete más bajo, aunque hubo algunos más bajitos de ahí, pero digamos la media más baja fue $1.500 en el 2017. Se están vendiendo fletes de 8.500, 9.000, 9.500 y como le dije esta mañana, $13.000 por un 40 pies. ¿Qué es esto? Esto es muy sencillo. Las rutas están congestionadas porque hay pocos barcos, porque las líneas precisamente redujeron su flotilla a partir de la crisis del coronavirus para no repetir la historia negativa. Y para poder entender por qué las líneas hacen eso y cómo lo hacen, pues yo quiero explicarle un poquito de lo que es la rotación de un buque. La rotación de un buque rápidamente, vamos a decir, una ruta de un barco, cuando tú vas a decir, si hablamos de China, una línea naviera utiliza y establece, voy a tener varias paradas, voy a tener Shanghái, voy a tener Shanghái, China, voy a tener Busan, Corea, voy a tener Los Ángeles, Estados Unidos, y luego voy a tener Balboa, Panamá. Y de ahí de Balboa me devuelvo a Shanghái. Esa rotación de Shanghái a Busan son 2 días, de Busan a LAX son 18, de LAX a Balboa son 7 y de Balboa para atrás son 25. Tengo una rotación total, un barco, ¿verdad? Para hacer esa rotación dura 52 días. Entonces, ¿qué yo necesito para yo mantener un servicio semanal? Porque eso es lo que se le oferta a todos los clientes, que yo voy a salir toda la semana y voy a llegar toda la semana. Para yo poder dar ese servicio como línea naviera necesito meter, en este caso, 8 barcos. Y entonces esos 8 barcos, yo negocio como línea naviera, negocio con cada uno de los puertos y establezco un día de llegada. Y es lo que se le llama una ventana. Entonces, ¿qué pasa? Que si yo salí de Shanghái el día 1,
se supone que el día 2 estoy en Busan, ¿verdad? Son 2 días de tránsito. Perdón, el día 3 estoy en Busan. Entonces, el día 3, si yo llego a Busan y Busan tiene una congestión, es decir, no me puede recibir porque está congestionado, tiene muchos contenedores o tiene muchos barcos o se le presentaron problemas técnicos, las grúas no están funcionando bien, tiene poco personal, es decir, una congestión de cualquiera que sea el tipo, ese barco tiene que esperar en Busan hasta que el puerto me lo tenga que recibir. Imaginémonos que el barco esperó 2 días ahí en Busan para ser operado. Bueno, no hay problema, esperamos, me operaron el barco 2 días después y entonces yo ahora voy hacia Los Ángeles. Hacia Los Ángeles son 18 días, pero ojo, que yo se suponía que desde Shanghái, si la carga me la estaban esperando en Los Ángeles, mi oferta como línea naviera era de 20 días, ¿verdad? De Shanghái a Los Ángeles. ¿Qué está pasando? Que como yo duré 2 días parado en Busan, pues entonces ya mi venta no es de 20 días, mi venta es ya de 22 días. Pero ojo a esto, que si llego a Los Ángeles, como yo tenía una ventana para llegar a Los Ángeles, una hora y un día específico para llegar a Los Ángeles, si yo no llegué, probablemente Los Ángeles no me puede garantizar que cuando yo llegue 2 días después, yo voy a tener un espacio para recibirme, porque en ese momento en que yo llegue probablemente haya 2 barcos. Lo que quiere decir que probablemente este barco también va a tener que esperar 1 día o 2 días para ser operado en Los Ángeles. Y así se hace una cadena en cada uno de los puertos. ¿Qué yo tengo que hacer como línea naviera para poder recuperar el tiempo perdido? Pues si me retrasé en Busan, tengo 2 opciones. Una, si me retrasé en Busan y el retraso fue extremadamente alto, yo tengo una de dos. O acelerar el barco lo máximo posible para yo llegar a tiempo a Los Ángeles, si el tiempo me lo permite, si, ¿verdad? Y todo lo que pasa en el camino. Si yo acelero el barco, pues puedo llegar probablemente más rápido a Los Ángeles, pero voy a tener que consumir más combustible. ¿Ok? Entonces hay un costo mucho más alto. Sino otra opción para yo poder recuperar la frecuencia de los 7 días y los días establecidos en cada puerto, pues yo tengo que saltarme uno de los puertos. Probablemente yo tenga que irme de Busan directo a Balboa para poder recuperar la rotación. Pero ¿qué va a pasar con toda esa carga que iba para Los Ángeles, que ahora yo la descargué en Balboa? ¿La voy a llevar otra vez a Shanghái? No, yo la descargo en Balboa. Y luego tengo que mandar otro barco a recoger la carga de Balboa para devolvérsela a Los Ángeles. Y eso significa un aumento de costo porque tengo que buscar un barco adicional y tengo que pagar ese barco, ese crew y todos los costos asociados. Eso es lo que le llaman en el transporte marítimo un extra loader o un barco adicional, ¿verdad? Un ad hoc call para poder ir a recuperar los contenedores que se dejaron en un lugar específico y que pertenecen a otro. Entonces, estas son situaciones con las que las líneas deben lidiar todos los días para poder mantener su rotación de 7 días y cumplir con la promesa que hacen los clientes. Eso es una lucha constante y pasa las 52 semanas del año, el equipo de planificación de buques en las líneas navieras se mantienen bastante entretenidos. Conociendo esta rotación de buques, ¿qué ha pasado a partir del coronavirus? A partir del coronavirus vemos, y esto es un reporte que salió el viernes de la semana pasada por la gente de Sea Intelligence. Miren cómo el Global Schedule Reliability, es decir, la confianza en las rotaciones de los buques, cómo han caído de una manera agresiva. Miren cómo, por ejemplo, de julio para acá, si vemos 2018, 2019, las líneas estaban siempre como en un 70-75% vamos a decir, de que los barcos llegaban a tiempo, ¿verdad que sí? Hoy día, miren cómo en diciembre los barcos comenzaron a tener impacto a bajar hasta 45%, casi 40% su schedule reliability. Eso significa que los barcos tuvieron que esperar muchísimo tiempo en muchísimos puertos y algunos de ellos tuvieron que saltarse puertos para poder llegar a los demás destinos. Todo eso, señores, fue aumento de costo para las propias líneas navieras y muchísimos clientes quejándose de que mi carga no me la llevaron y me la dejaron.
eh, ese 45% se traduce en aproximadamente, que si ven el cuadro de la derecha, estamos hablando de que los barcos estuvieron aproximadamente casi 6 días de retraso promedio por rotación. O sea, ustedes se pueden imaginar lo que es 6 días de retraso. Usted pensaba que usted iba a recibir su carga en una semana y básicamente le están diciendo que usted tiene que esperar otra semana para recibirla. Y eso es una media, ¿verdad? Estamos hablando que usted pudo haber sido impactado por 12, 14 o hasta más días en ese caso. O sea que estamos hablando de un impacto importante, que la rotación de los buques también aumenta el costo, porque ya le dije, tenemos una de dos: o me salto el puerto para llegar a tiempo a mi rotación, o acelero más y gasto más combustible. Independientemente de lo que haga la línea naviera, hay un costo asociado. ¿Y a dónde va este costo? Pues al flete. Y eso lamentablemente pues tiene un impacto también. Y podemos ver hoy día, estas son noticias del día de hoy, donde todos están hablando precisamente de esta situación. Ya el FMC le está sugiriendo a Los Ángeles y a Long Beach que piensen en mandar, en redirigir cargas a otros puertos como Seattle, por ejemplo, y los puertos del sur de California, porque ya Los Ángeles y Long Beach no aguantan más contenedores y bueno, la congestión es altísima. Y pues es una situación real, es algo que está pasando hoy, y la razón principal es precisamente, como dije, es el coronavirus. ¿Por qué, Cristian? Sencillo. Los barcos que estaban en China, las cargas que estaban en China y los barcos que van a Los Ángeles para poner a Estados Unidos, esos dos destinos y ese origen y ese destino, pues en ambos lugares el COVID particularmente generó una reducción importantísima en la empleomanía, en los empleados del puerto, y consecuentemente menos personas, menos maquinarias operando, mucho más lento la operación en los puertos, consecuentemente una mayor congestión en contenedores, en barcos en espera y todo lo demás. También otra situación que genera es que esos contenedores que estaban en ese puerto no podían salir con la frecuencia que estaban. Si un contenedor duraba 2 días en el puerto de Los Ángeles, hoy día está durando 7, 14 días en el puerto de Los Ángeles. Entonces, imagínense eso por N cantidad de miles de contenedores que llegan semanalmente, como ese puerto está, que no le cabe ni la menor duda, como dice un amigo mío. Consecuentemente, esa situación también genera que el puerto se ponga más lento y que no pueda servir a los barcos y a sus clientes. Y luego entonces, los mismos camioneros que no pueden estar sacando esos contenedores. ¿Por qué? Porque los dueños de la carga, por alguna razón, porque hubo un toque de queda o por alguna situación, las empresas estuvieron paradas. Así como estuvieron paradas aquí en República Dominicana al final al principio del segundo cuarto del año 2020, ¿verdad? Que hubo muchas empresas cerradas, muchas zonas francas cerradas y los contenedores estaban en el muelle. ¿Y qué voy a hacer con ellos? No puedo hacerlo, no lo puedo mandar. Entonces los puertos aquí en República Dominicana también se vieron congestionados por esa situación. Pero nada comparado, señores, con los volúmenes que se manejan en China, en Estados Unidos y en Europa, Holanda, en España, Algeciras y demás. Entonces, esto me lleva a la tercera razón, ¿verdad? Dijimos economía global, luego la disposición de la capacidad a nivel global, y aquí vamos a hablar de la tercera razón, que básicamente la situación de los contenedores. Y para hablar de los contenedores debo explicarle estos dos términos que son muy sencillos: surplus y deficit. Entonces tenemos el surplus area. Un surplus area es un área donde hay más contenedores vacíos que llenos. Y un deficit area es donde hay más contenedores llenos que vacíos. Por ejemplo, cuando yo mando muchos contenedores desde China para Norteamérica, China se convierte en un deficit area. ¿Por qué? Porque salen más llenos. China es un alto productor de mercancías y por lo tanto los contenedores llenos que salen a diario de todas las fábricas es enorme. Asimismo, Estados Unidos, que no produce tanto como produce China, ¿verdad? Para devolvérselo a ellos mismos, entonces tiene que mandar muchos contenedores vacíos para China. Entonces, Norteamérica se convierte en un surplus area. Lo mismo pasa con nuestra área del Caribe, lo mismo pasa con Sudamérica y con Europa cuando lo comparamos con China. China es el deficit area y todo el resto del mundo es un surplus area.
correcto. Cuando, entendiendo esto, las líneas navieras lo que hacen es que con su programa de rotación de buques establecen, ¿verdad? Una cantidad de buques que va a llegar a Estados Unidos, déjalos llenos, pero se lleva una cantidad de vacíos. Y eso hace básicamente que ese ciclo sea perfecto. Llevo llenos y traigo vacíos, llevo llenos y traigo vacíos. Pero ¿qué pasa con acá? ¿Qué pasó específicamente? Bueno, llegó un momento particular el año pasado donde China comenzó, en 2019 finales, que se comenzó el virus. Del noviembre, diciembre hasta enero, la cantidad de bookings, o vamos a decir de contenedores que estaban puestos para producirse en China antes del año nuevo chino, eran enormes. Pero si recordarán, en ese momento, justamente empezando el año chino, o casi terminando, China decidió cerrar, no decidió, se vio obligada a cerrar sus operaciones. Entonces, mucha de esa producción que estaba pendiente a salir ahí antes de empezar el primer año chino, el año nuevo chino, e incluso carga que estaba pensada a salir posterior al año chino, pues tuvo que ser retenida allá en China, en las fábricas porque no se habían fabricado, o en los puertos porque no había forma de devolverlas para mandarlas para nuestro lado. Llega marzo, abril, China dice, bueno, ya estamos recuperados, tenemos este asunto bajo control y las empresas pueden volver a operar. Entonces, todas las industrias se reactivan. En el momento que se reactivan, hay una cantidad enorme de contenedores allí en China que se habían devuelto de contenedores que estaban en todo nuestro continente y Europa. Entonces, digamos que había suficientes contenedores en China. Pues cuando comenzaron a sacarse todas esas órdenes que estaban paradas y que fueron retrasadas por el coronavirus, todos esos contenedores entonces se comenzaron a mandar para Estados Unidos, para los demás países del mundo, y pues China de repente se vio en una situación. ¿Qué pasó? Todos esos contenedores llegaron a Los Ángeles, señores. Y cuando llegaron a Los Ángeles, se encontraron con que Estados Unidos estaba empezando justo con la pandemia. Y entonces muchísimas fábricas cerradas, los camioneros enfermos, muchísima gente de los puertos enfermos, una congestión enorme. Entonces se llenó Estados Unidos de contenedores. Sí, algunos de ellos lo sacaban, pero como la fábrica estaba cerrada, el contenedor comenzó a durar muchísimo más tiempo parado en la planta del cliente y por lo tanto no había un retorno de vacíos para China. Entonces, definitivamente que ese factor de déficit en China se agravó muchísimo más después de septiembre, vamos a decir, a partir del tercer cuarto del año 2020. Y esa es básicamente la razón principal por la que los contenedores en el día de hoy están costando tanto. ¿Por qué? Porque hay muy pocos contenedores en China, muy pocos contenedores en China, y están todos los exportadores peleándose por el más mínimo contenedor que aparezca. ¿Y qué está pasando? Bueno, hay que buscar la forma, las líneas deben buscar la manera de devolver todos esos contenedores, devolver todos esos contenedores a China para poder suplir la demanda. Y pues están en eso, pero recuerden que les dije anteriormente que el año pasado, a principio de año, las líneas decidieron disminuir su flota de barcos precisamente por el impacto de la pandemia. Y pues las proyecciones a principios de marzo, abril, de todas las líneas o de las principales líneas globales, de ese 65%, habían proyecciones que decían de una caída del comercio global de hasta un 50%. Y entonces, si el comercio va a bajar un 50%, dicho por la misma Organización Mundial de Comercio, que no tenía ni idea de qué tan grave iba a ser la situación, y se vio obligada o se vio forzada a mencionar 3 posibles escenarios, uno bien fatídico de más de un 50%, otro conservador de cerca de un 40% y otro que más o menos ahí bien optimista de un 25 o un 30%. Eso fue allá abajo, eso fue allá en abril, que la Organización Mundial de Comercio sacó ese reporte. Entonces, cuando la línea ven esto, dicen, no, espera, devuélveme todos esos barcos que esto no va a mandar para ningún lado. No vamos a necesitar tantos barcos. Ah, caramba.
se ve que China, justamente, como ven en esta gráfica, China, a partir de abril, mayo, miren cómo se vio. A principios de enero, pues sacaron muchísimos contenedores, pero fíjense cómo a partir de abril, mayo, la cantidad de contenedores que comenzaron a salir de China fue enorme. No así el mismo retorno para el continente asiático. ¿Okay? Porque como le dije ahorita, se encontraron con la situación de que Estados Unidos, Centroamérica, toda Latinoamérica estaba cerrado porque estaban en protección contra el coronavirus. ¿Qué está sucediendo ahora? Muy sencillo, señores. Aquí esta grafiquita lo explica bien rapidito. En el 2017 los fletes estábamos muy bajos. En el primer cuarto del 2020, enero, marzo, ¿verdad? Los fletes todavía estaban, digamos, en $2,000 y pico de dólares, pero cuando la situación comenzó a ponerse crítica, sobre todo con las exportaciones de China, los fletes pudieron alcanzar el día de hoy sobre los $10,000 los niveles. Solamente en la segunda semana de diciembre, entre la segunda de diciembre y la primera de enero, los fletes de lejano oriente a Europa subieron un 57%. Y desde el lejano oriente a la costa este de Sudamérica, un 56%. Esto ha llevado a muchos clientes a nivel global a decidir, dice, bueno, pero si la demanda es tan alta y no hay contenedores y no hay barcos, pues entonces, ¿qué vamos a hacer? No vamos a comprar. Bueno, ¿y si de dónde vamos a comprar si mi producción está en China? ¿Quién me produce está en China o está bueno, está en China, en cualquier parte? Entonces, ¿qué voy a hacer? No tengo otra opción, tengo que poner la orden. Porque si no, entonces no voy a vender local o no voy a poder producir localmente. Entonces, ¿qué han dicho? Bueno, no puedo eliminar las órdenes. Lo que voy a hacer es la voy a aplazar. Es decir, probablemente algunos de ustedes tal vez lo hayan puesto ya en práctica en sus empresas. En vez de yo poner las órdenes que yo compro generalmente o pongo generalmente entre diciembre, enero y febrero para producir y que me llegue la mercancía de Navidad del año 2021, pues yo voy a esperar a que termine el año nuevo chino y voy a poner mi orden allá a final de febrero o principio de marzo, a ver si baja un poquito la presión que hay en la demanda de contenedores en China, le doy chance a que las navieras manden más contenedores vacíos para China y pues entonces probablemente los fletes bajen. Eso es un intento que están haciendo, vamos a decir, los freight forwarders, los agentes de carga globales, los mismos clientes que controlan volúmenes, están tomando esa decisión. Déjame bajar un poquito la presión, pero ¿qué tanto la bajo que no me afecte mi venta local o mi producción local? Esa es la gran pregunta que es difícil responder hoy día. Y pues básicamente lo que quiero hacer aquí en este slide es un resumen de todo lo que hemos visto y no lo voy a leer todo porque hay mucho texto, pero básicamente es importante ver los eventos según fueron sucediendo. La situación financiera a nivel global, luego la tensión con Estados Unidos movió carga o producción de offshoring a hacer reshoring, ¿verdad? Devolverlo a Estados Unidos. Las líneas se vieron obligados a reducir sus volúmenes. Viene COVID a final del 2019. Una cosa importante que no mencioné, el IMO 2020. IMO 2020 es un requisito especialmente de la Organización Marítima Internacional que obliga a todas las líneas navieras a transformar la forma en cómo sus barcos consumen el combustible, con el fin de no afectar o reducir el daño al medio ambiente. Y esto fue una obligación. Todas las líneas navieras se vieron obligadas a hacer la adecuación de sus buques. Algunas tuvieron que vender o mandar a destruir buques y comprar buques nuevos porque no se podían adecuar. Entonces ya en el 2019 las líneas venían con un déficit financiero porque se vieron en la obligación de cumplir con esta norma de la Organización Marítima Internacional, que entraba en vigencia el 1 de enero del 2020, valga mencionarlo. Sin embargo, con el brote del COVID y todo lo demás, hubo barcos donde se manejaron por debajo de un 30% de su capacidad, señores. O sea, es increíble un barco de 18,000 TEUs que tenga que pasar por el Canal de Panamá con menos del 30% de su capacidad. Eso es un dineral, porque el Canal de Panamá no le cobra a la línea naviera por ese 30% de la carga, sino como si el barco estuviera lleno, 100%. O sea que la línea tiene que pagar todo ese dinero y consecuentemente, pues entonces se vieron en esa obligación de parar servicios, eliminar rutas incluso hacer alianzas entre ellas para, en vez de yo tener 8 barcos haciendo la ruta que le mencioné ahorita,
en vez de tener 8 barcos, se metían 3 líneas en el mismo barco y cada una ponía 2 barcos. Entonces así los costos están distribuidos entre nosotros y pues corremos menos riesgo. Bueno, básicamente China se recupera ya para marzo, junio, ¿verdad? Comienza un flujo altísimo de contenedores y los fletes comienzan a moverse de $2,000 a $3,500 y en algunos casos hasta $5,500. Y luego, julio, agosto, se flexibilizan las cosas en nuestros lados, en Estados Unidos, en Europa, en Latinoamérica. Muchas industrias comienzan a abrir, pero no hay contenedores en China. Y al no haber contenedores, los fletes comienzan a dispararse muchísimo, más de $4,000, $5,000, $6,000. Y hoy día, como mencioné, pues con la congestión que hay en los puertos, de toda la carga que se acumuló, todos los barcos que están esperando, se añade en el norte de Europa la situación del invierno, pues puertos congelados, puertos que el barco no puede entrar porque el río está congelado o hay una fuerte nevada. Eso también afecta, impacta el costo y pues la recuperación de los contenedores para devolverlos a China. ¿Qué acciones está tomando las navieras para tratar de bajar la presión que hay con los contenedores? Están tomando acciones que están afectando a exportadores de algunos países, como por ejemplo en Estados Unidos. Justo hace varios días, y bueno, creo que ayer salió en el JOC también, que la Asociación de Exportadores de Perecederos Agrícolas en Estados Unidos se quejó ante la Federación Marítima Americana, la Comisión, la FMC, Federal Maritime Commission, se quejó ante ellos diciéndole que las líneas navieras estaban prefiriendo recoger los vacíos y mandarlo a China, y como no había vacío en Estados Unidos, ellos no podían exportar. Es decir, el exportador en Estados Unidos, la línea le estaba diciendo, sí, yo tengo 200 contenedores ahí, pero no te lo puedo entregar porque esos contenedores van para China. Entonces, los exportadores de Estados Unidos se están viendo afectados precisamente porque el enfoque es mandar los contenedores para China para bajar la presión, porque todas las líneas saben que esto es básicamente, esto no es sostenible, señores. Esto debe estabilizarse los precios definitivamente, pero la única forma de hacerlo es volviendo pues a estabilizar la oferta y la demanda como tal. ¿Qué pasa en nuestra región? Y viniendo para acá, es importante que tengamos claro que ustedes vieron toda la presentación fue enfocada en China y los grandes mercados de consumo. En nuestra región, señores, el tránsito, el intercambio de mercancías con Estados Unidos, el Caribe, está muy estable. Las líneas navieras que están en esta región no tienen esos problemas que están teniendo las líneas grandes en China. Es decir, los contenedores que van y vienen de Miami, de Port Everglades a República Dominicana, se mantienen en esta ruta, de allá para acá y de aquí para allá. Y la producción se ha mantenido, pues digamos que bastante estable. Hubo una situación entre marzo, abril y junio, vamos a decir, del año 2020, cuando precisamente las zonas francas en su mayoría cerraron. Pues muchas zonas francas aquí que exportaban 40, 50 contenedores en una semana, pues de repente cerraron sus operaciones y nosotros los puertos pues tuvimos que guardar esos contenedores en el puerto porque no teníamos otra cosa que hacer, guardarlos ahí. Nosotros llegamos a estar en una utilización bastante alta y el equipo de operaciones y el equipo logístico del puerto, de ambos puertos, Jaina, Caucedo, estuvimos muy de cerca con los clientes y también monitoreando esos contenedores que estaban dentro de la terminal, porque cuidado si se me llena mucho la terminal y de repente tengo una congestión que me puede afectar el servicio al cliente. Esto no pasó de ahí porque, como vieron, justamente agosto hubo una reactivación de las zonas francas en particular, con unos volúmenes bastante interesantes, una producción bastante interesante, sobre todo en septiembre, un volumen histórico, y pues esto pudo estabilizar el intercambio de mercancías y el movimiento de contenedores entre Estados Unidos y República Dominicana. Entonces, es importante que sepamos que no hay una preocupación en nuestra región respecto a la distribución de los contenedores, pero ojo, sí la hay en los contenedores de estas líneas globales. Y es importante que sepan que estas líneas globales que le ofrecen servicio a ustedes todos, les van a estar requiriendo que les devuelvan los contenedores lo más rápido posible.
¿Por qué? Porque deben devolverlo a China para poder bajar la presión. Y esto le están haciendo, ya le di el ejemplo de Estados Unidos, en todas partes del mundo. Necesitan los contenedores rápido para poder devolverlos a China, para poder estandarizar entonces la oferta y que los fletes puedan bajar. Esto, aunque no necesariamente vaya a suceder, pero se ha visto en algunos países que las líneas navieras han ajustado sus precios de demora, es decir, del uso de contenedor en la planta del cliente, para aumentándolo, para decirle, bueno, tienes que devolvérmelo para que no pagues más caro. Aquí todavía no estamos a ese nivel, vamos a decir, creo, todavía no ha habido ese aumento, pero sí se le está pidiendo, las líneas están haciendo un acercamiento a todos los contenedores, a todos los importadores que se quedan con mucho tiempo los contenedores en sus plantas, para que por favor los devuelvan rápido. Igual los contenedores que están en puerto, que los saquen rápido y los devuelvan vacío, porque los contenedores deben devolverse a China a la mayor brevedad posible. Y pues quería dejarles esto, ¿verdad? Que en nuestra región, lo que es el intercambio local con Estados Unidos y demás, pues se mantiene bastante estable, no hay mayores preocupaciones ahí, pero atentos a los contenedores de China, los que vienen de China, deben ser devueltos a la mayor brevedad posible. ¿Y qué va a pasar en el futuro? ¿Para cuándo? Me preguntan, Cristian, ¿para cuándo esto está ready? ¿Cuándo esto vuelve a la normalidad? Yo le digo que tengo que meterle un poco más de energía a la bola de cristal, ¿ok? Y tal vez alguno de ustedes pudiera ayudarme con un poco de energía, porque es un tanto impredecible, o es muy impredecible, hoy lo que va a pasar en los próximos 2 o 3 meses. Como dije ahorita, hay que ver cuál va a ser la reacción de la demanda, si la demanda sigue subiendo y los contenedores no logran posicionarse a China, pues probablemente esto se extienda más allá de febrero y hasta marzo. Pero si ahora, durante el año nuevo chino, ustedes saben que dura bastante tiempo la celebración y muchas empresas paran su producción, si durante este nuevo año chino las líneas navieras logran devolver una buena cantidad de contenedores para enfrentar la demanda que va a haber y que hay todavía, pues entonces pudiera haber una estabilización. Pero ojo, esta mañana en el JOC salió que las líneas navieras están teniendo problemas porque, como vuelvo y repito, ellas vendieron muchos barcos y devolvieron muchos barcos el año pasado, pues entonces ahora se les está haciendo difícil encontrar barcos disponibles. Y los barcos que están disponibles para ir a recoger los vacíos están saliendo muy caros porque los dueños de los barcos dicen, bueno, ahora yo tengo, antes yo nada más tenía una línea que me alquilaba el barco, ahora yo tengo 5 líneas que lo quieren. Entonces, la que me pague más es la que va a tener el barco. Entonces, eso aumenta definitivamente también los costos operativos en esto. Entonces, el futuro es un tanto incierto al día de hoy. Lo que sí es que tenemos muchas oportunidades. Como República Dominicana, como sector de gran impacto en la economía de República Dominicana, como el sector Zona Franca, tenemos muchas oportunidades. En el caso particular de los exportadores dominicanos, se van a necesitar contenedores del Lejano Oriente y todas las líneas van a hacer lo que tengan que hacer para mandarlos. Si el cliente puede devolver el contenedor rápido con mercancías hacia China, las tarifas van a estar bastante atractivas para poder llegar al mercado chino. Pero sabemos que China no es un mercado de mucha exportación desde República Dominicana, por lo tanto es una oportunidad que está ahí para los que puedan tomarla. Lo que sí es que Estados Unidos sigue y seguirá consumiendo y RD está más cerca que el Lejano Oriente. Esto, como ustedes todos saben, y es parte de la estrategia del gobierno, debemos pensar fuera de la caja porque aquí es donde surge este término que está aquí abajo, que es el nearshoring. Nosotros debemos obligatoriamente, vamos a ver a más empresas moviéndose desde el Lejano Oriente a estar más cerca del mercado de consumo que es Estados Unidos. Y República Dominicana tiene un gran privilegio y el sector lo sabe, este sector de Zona Franca lo sabe porque ha podido sacar ventaja de ese privilegio, de la localización geográfica, el personal entrenado, la conectividad que tenemos con Estados Unidos. Si ustedes ven este mapita solamente con Estados Unidos, nosotros, bueno, aquí esto es solamente el puerto Río Jaina, pero actualmente existen 11 servicios que van y vienen a la Florida. 11 líneas, 11 empresas, vamos a decir, 11 opciones para ir y venir, no 11 líneas,
pero 11 opciones para ir y venir a la Florida, 2 opciones para ir y venir a Nueva York y Savannah, y 3 opciones para ir y venir a Texas, a Houston y a New Orleans. Pero también tenemos 13 opciones para conectar con todo el Caribe, yendo a más de 40 puertos en todo el Caribe. Esto es solamente desde el puerto Río Jaina. Y estos son servicios directos donde el contenedor no para. Luego vienen conexiones a Centroamérica, Suramérica y pues Canadá y demás. Es decir que si hablamos de nearshoring, que es tener producción más cerca del mercado de consumo, pues República Dominicana tiene una conectividad envidiable por muchas de los países alrededor nuestro, pero también tiene una industria ya madura, como es la zona franca, el sector zona franca, y empresas de alta reputación aquí en Dominicana, de producción nacional, que están poniendo nuestro nombre ahí afuera en los estándares más altos, ¿verdad? Compitiendo con grandes países, con países ya bastante industrializados, o sea, bastante avanzados. Entonces tenemos esa gran oportunidad y debemos aprovecharla, y es lo que es el mensaje final que quiero ya dejar. O sea, la conectividad que nosotros tenemos con Estados Unidos, con el Caribe, servicios semanales, varias opciones para llegar allá, es muy interesante, y debemos aprovechar el momento para, como un solo bloque, aprovechar las oportunidades que genera esta situación global. El sector zona franca tiene en Adozona el clúster logístico, y en el clúster logístico estamos prácticamente todos los representantes de los proveedores de servicios logísticos en el país, marítimo, aéreo, terrestre, puertos, y existe mucho interés en colaborar para aprovechar estas oportunidades. Debemos sentarnos a ver cómo podemos aprovechar y sacarle ventaja a esta demanda global en Estados Unidos, y cómo sacarle provecho a esta preciosa tierra que todos tenemos y de la cual todos nos sentimos bastante orgullosos. O sea que básicamente con esto concluyo mi presentación.